Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, y como ya lo hemos comentado en más de una oportunidad, esta pandemia de la COVID-19 pues ha traído mucho dolor, mucho sufrimiento a hogares peruanos y en todas partes del mundo. Hace poco se hicieron públicas unas cifras, unas estadísticas donde el país, el Perú, era uno de los más grandes en lo que respecta a cifras preocupantes, porque había generado a raíz de la pandemia que muchos hogares, muchos niños y adolescentes quedaran huérfanos porque habían fallecido papá o mamá o quienes cumplían la labor de tutores dentro del hogar, entre ellos también algunos abuelos. En este marco, el gobierno nacional dispuso una pensión a estos niños o adolescentes huérfanos por la pandemia de 200 soles. Pero consideramos que esto no es suficiente para poder atender sobre todo la salud emocional, el impacto emocional que genera la pérdida de un ser querido. Justo conversaremos en breve con la destacada psicóloga de la Universidad Antonio Dorrego, la profesora Linda Sotelo, para que nos recomiende de su experiencia qué asistencia psicológica debería de promover y propiciar el gobierno a estas personas que han quedado pues huérfanas, que han quedado en la orfandad debido a la pandemia por la COVID-19. Profesora Linda Sotelo, bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Siempre es un gusto poder conversar y seguir contribuyendo desde UPAO Noticias a atender lo importante que es la salud mental, emocional en nuestra sociedad. El tema es muy delicado, profesora, porque hay muchas familias que han quedado muy golpeadas, efectivamente, han perdido a papá o mamá en la familia y muchos niños se han quedado pues huérfanos en la orfandad. Como ya conocemos, hay un bono económico, pero eso no es suficiente para, diríamos, aliviar ese gran dolor que genera la pérdida de un ser querido. Desde la psicología de su experiencia, profesora, ¿qué debería hacerse además de este bono para atender esta salud, estos estados de dolor, de angustia, de ansiedad de la población, sobre todo de niños y adolescentes? Como tú bien lo has mencionado, Beto, no es suficiente este bono o este aporte económico que si bien es cierto, pues de alguna manera va a ayudar a esas familias, pero sin embargo el impacto psicológico y emocional ante una pérdida que genera todo un proceso de duelo es muy delicado, ¿no? Se supone, deberíamos nosotros suponer que las primeras acciones preventivas, ¿no? O de ayuda desde este punto de vista psicológico, debiera ser generar estos espacios virtuales, cuidándonos todavía, obviamente, pero que sirvan de sostén para estas familias, no solamente para los niños, no solamente para los adolescentes, sino también para personas mayores, para adultos mayores. En algunos centros de salud, en algunos hospitales del MINSA, de salud, cualquiera que estos sean, todavía están los psicólogos como nosotros atendiendo. Entonces, debería darse una norma, no lo sé, ¿no? Que no sea una manera eventual, sino de una manera ya planificada, organizada, donde estas familias que tú mencionas, que han quedado en la orfandad, pudieran tener acceso a esta atención psicológica. Cuando se trata de procesos de duelo, las situaciones son muy complicadas, ¿no? No solamente es ese dolor que tú mencionas, sino que ese dolor se traduce en comportamientos diferentes, ¿no? Tanto en niños, en adolescentes y en personas mayores. Entonces, el soporte psicológico y emocional es muy importante. Y también, Beto, la información o el manejo de cómo nosotros atravesamos este proceso de duelo, ¿no? Muchas veces nosotros queremos, en nuestro afán de repente de proteger, ¿no? De calmar el dolor de repente de los niños o de las personas mayores que están atravesando esta situación de orfandad, como tú mencionas, a veces queremos protegerlos de alguna manera, ¿no? Sostenerlos, apoyarlos, aconsejarlos, pero no necesariamente papá, mamá, los amigos van a tener la palabra indicada, ¿no? Lo necesario para dar este eventual soporte emocional que se necesita.
Bien, como usted dice, sería importante que se establezca una política del Estado, ¿verdad? Que desde el gobierno se establezca orientaciones, estrategias, ya que ustedes están ahora atendiendo y brindando sus servicios profesionales en los diferentes establecimientos de salud. Por ejemplo, ¿cómo podría abordarse una terapia, una sesión con un niño que de repente está entre los 10 o 12 años o ya casi un puber y que obviamente hay todo un cambio también emocional, hormonal, tantos cambios en la vida del ser humano y cómo podría ser una atención o una asistencia psicológica en este contexto, profesora Linda Sotelo? Sí, mira, Beto, nosotros lo venimos haciendo por intermedio de nuestra carrera, obviamente, ¿no? En nuestros espacios de asistencia, a través incluso de las prácticas preprofesionales, venimos dando este soporte emocional, pero como tú mencionas, en una edad tan difícil como la que acabas de decir, las estrategias de apoyo en situación de duelo son también específicas, ¿no? No es lo mismo dar este sostenimiento, este apoyo a un niño de 4 o 5 años, a un niño de 10 o de 11, como tú dices, que va camino a la adolescencia. Los niños de estas edades que tú mencionas ya tienen una clara noción de lo que es una pérdida, de lo que significa la ausencia de la persona que uno quiere, que uno ha amado, que uno extraña, ¿verdad? Entonces, a ellos se les tiene que decir con claridad, primero, lo que ha sucedido, ¿verdad? Hacer partícipes desde antes, si es posible, cuando la situación es de una enfermedad o de algo, bueno, hacérselo conocer a los niños, como en este caso de la pandemia que se ha llevado a tantísima gente, ¿verdad? Entonces los niños deben ir conociendo esta realidad. Y luego cuando sucede, pues lamentablemente estos decesos, los niños también debemos encontrar la manera, papá, mamá, de poder darles la información en una manera que ellos puedan entender, sin crear falsas expectativas, Beto. Muchas veces cometemos el error de que en este afán, como te decía al inicio, de protegerlos, de repente tergiversamos la información, ¿no? De repente la encubrimos por tratar de protegerlos, de no decirles no todo para que ellos no sientan tanto dolor, pero tenemos que tener presente que estos niños tienen una mejor comprensión de lo que sí ocurre cuando hay una pérdida. Entonces, hay una palabra que nosotros manejamos mucho que es el apoyo social. Y ese apoyo social es fundamental, Beto. En situaciones de duelo, el apoyo social que está graficado, está representado por papá, mamá, amigos, toda la familia, etcétera, ese apoyo social es lo más importante en estas situaciones de duelo para que los niños puedan atravesar esta etapa difícil de una manera que les permita luego continuar con sus mismas actividades y no se queden estancados en una situación de duelo. Teniendo en cuenta, además, Beto, que cada niño, a pesar de que pudieran tener las edades iguales, cada niño atraviesa este proceso de duelo de manera diferente. Entonces hay que tener en cuenta también las características que estos niños tienen. Si es un niño extrovertido, si es un niño que no lo es, ¿verdad? Si es un niño que ha sido muy comunicativo, si no se ha llevado bien con esta persona, etcétera. Una serie de detalles que hay que tener en cuenta a la hora que nosotros establecemos estas terapias o este contacto con los niños. Entonces, no solamente se queda, además, Beto, en el trato o en la terapia con el niño, sino con la familia, porque ese niño forma parte, así es, forma parte de su familia, ¿no? Entonces, es toda la familia y el entorno que debe acompañar en esta terapia. Bien, ahora usted mencionaba también un aspecto muy importante, que a veces los adultos, por querer ser muy cuidadosos en no afectar la salud emocional de los niños, le vamos diciendo las cosas, como usted dice, disfrazadas. Poco a poco se va diciendo, mira, y lo que se recomienda es, hay que ser directo y decirle al niño, falleció tu mamá o falleció tu papá o tu abuelito, o cómo se debe de afrontar, de decirle a un niño una realidad tan dolorosa, profesora. Sí, Beto, sí. Es una situación difícil. Más difícil se le hace a los adultos, en realidad, de no encontrar la forma cómo decirle a los niños. Pero los niños, desde que son muy pequeños, tienen un entendimiento, un conocimiento de lo que significa la muerte. Porque eso incluso nosotros lo podemos observar hasta en los cuentos.
¿verdad? En diferentes historias que ven en películas, etcétera, ellos conocen lo que es la muerte y que ocurre esto en la realidad de las personas. Claro, a un niño de 4 años tú se lo vas a explicar diferente que como a un niño de 11. Pero esta idea que tenemos a veces, por ejemplo, he escuchado a muchas mamis que, por ejemplo, a un niño de 4 años o de 3 años o de 5 años, bueno, de 4 y 5 mayormente, que ya tienen una idea mejor, les dicen, por ejemplo, tu papito muerto, pero está en esta estrellita, por decirte un ejemplo, ¿no? O o cada vez que tú mires esta florcita o qué sé yo, ahí lo vas a encontrar. Pero esta es una idea equivocada que dejamos a los niños. Entonces, los niños en su imaginación, si nosotros decimos estas cosas, van a pensar que efectivamente el papá, la mamá, está en esa estrellita, está en eso que tú le has dicho que está, ¿no? Y va a querer encontrarlo, ¿no? Incluso los niños cuando son muy pequeños, a pesar de que tú les explicas de que, por ejemplo, mamita se fue al cielo, ¿no? De que ya no está con nosotros, pero que te va a seguir cuidando, etcétera. Los niños cuando no tienen una idea muy clara, tú no les explicas las cosas bien, pueden en su cabecita imaginar que, bueno, papito se murió, ¿no? Pero igualmente, a pesar de pensar, digamos, que papito se murió, piensan, ay, pero ¿cómo mi papito estará comiendo? ¿Y cómo estará respirando? ¿Y por dónde le entra el aire? ¿Me entiendes? En su cabeza ellos están imaginando otras cosas. Entonces, a los niños mayorcitos se les explica exactamente qué cosa es este proceso de la muerte. Ellos sí conocen mayormente de qué se trata. Entonces, hay que ser claros, Beto, no bruscos, no toscos, no de una manera directa, abrupta, de decirle a los niños, tener en cuenta las características que ellos tienen, el momento, el acompañamiento, como te digo, y de acuerdo a eso poder decir, pero no disfrazar una verdad que nunca va a ser fácil decir, Beto. Yo te comento así muy chiquito, porque sé que el tiempo nos gana, tengo el casito de una señora, de un señor en realidad, de un señor que ha perdido a sus 3 hermanos por COVID, la mamita también estuvo mal, la mamita se ha salvado, el señor lleva 3 meses, Beto, sin poder decirle a esta señora que sus hermanos han muerto, por querer protegerla. Y ya van pasando 3 meses y no encuentran las palabras para decirles. Nunca habrá una palabra adecuada para minimizar ese dolor. No la hay, no existe. Simplemente es el acompañamiento, el afecto, y es un proceso que no va a durar todo el tiempo, pero sí necesita este acompañamiento para que puedan sanar esas heridas. Cada uno a su tiempo y cada uno procesa el duelo de diferente manera. Muy bien, muchas gracias, profesora Lidia Sotelo, por esta amplia información. Entonces, queda clarísimo que es mejor asumir y decirle a las personas los hechos directos, sin tergiversarlos, sin disfrazarlos, para no herir mayores sentimientos más adelante. Gracias, profesora, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más información en UPAO Noticias.